muy buenas a todos. Aprovechando que Enrique nos va a acompañar el día 10 de marzo en el Ateneo Riojano para hablar del cortometraje Abducción y de otros casos que él mismo además ha investigado, pues lo tenemos aquí para, no sé para qué, para hablar de lo divino y de lo humano, que no es poco. Gracias, Enrique, por acompañarme en esta aventura. Nada, encantado, Miguel, encantado de acompañarte, como he dicho antes, en la presentación de tu corto y bueno, y aquí a charlar a lo que salga. Ya, lo nuestro es improvisar, Pues que no será por rollo. esta charla además está grabándose justo antes del cortometraje del día 10, pero probablemente lo pongamos después, ¿no? Del día 10. Pero bueno, como es atemporal, porque además vamos a tener un missing time dentro de esta propia grabación, que es de lo Qué que vamos bien. a hablar un poco, pues bueno, nunca viene mal escucharte. Así que te agradezco que hayas accedido, que me acompañes, que me apoyes. Y nada, sobre todo, pues preguntarte, ¿no? ¿En qué está ahora mismo Enrique Chazarra? Bueno, pues como siempre estoy en muchos frentes, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Que al final a uno lo que le gusta es la investigación de campo, como a ti. O sea, y si ese corto ha visto la luz es porque es un investigador de campo y has estado ahí con los testigos y con los descendientes de los testigos en el lugar de los hechos, ¿no? De ese caso tan estupendo. Entonces, bueno, al final uno se encuentra con historias que le valen para su cuaderno de campo, que se quedan ahí, que no ven la luz porque los testigos así lo prefieren, ¿no? Y en cambio, en otros casos, pues bueno, como algún caso que estoy preparando y algunas historias que estamos preparando, pues acabarán en cuarto milenio, ¿no? Basta que tengo esa plataforma y del buen amigo Iker como colaborador del programa que soy aquí en esta zona norte, pues siempre es interesante que los casos más curiosos y que tienen esa etiqueta de insólito, pues acaben en televisión para que los aficionados al misterio, pues digamos, los compartirlos con ellos y que se interesen por ellos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que al final me gusta es lo que te decía, ¿no? Estar en el lugar de los hechos, hablar con los testigos, ver posibilidades lógicas, no lógicas, en fin, hacer esa investigación de campo que ya sé que es un poco subjetivo a veces, pero esa charla con el testigo que ha visto algo insólito, que no sabe cómo explicarlo, que no sabe darle una explicación, pues de alguna manera eso te llena, ¿no? Y es una sensación muy subjetiva, pero es lo que realmente, por lo menos a mí me gusta, ¿no? Y siempre me ha gustado a la hora de perseguir misterios. Además, el cortometraje que he realizado a modo de así reportajeado, a modo de documental, sobre todo es un homenaje a todos vosotros, a los veteranos, a los investigadores más míticos, más veteranos, que lleváis tantísimos años en todo esto, ¿no? Y creo que he querido recoger esa esencia de vuestra labor, que es la que nos gusta, ¿no? Que al final, el otro día estaba hablando con un alumno de la Universidad de Navarra, de periodismo, él es estudiante de periodismo, y realmente yo creo que recoge la esencia del periodismo, ¿no? El del salir eh, a la calle, el llamar a las puertas, el hablar con las personas, el buscar a los testigos. Sí, totalmente. Yo te puedo contar a veces muchas anécdotas, ¿no? De tener un caso de hace un montón de años, de 30, 40 años, tener simplemente un recorte de prensa donde dan cuatro claves del lugar de los hechos, ir a ese pueblo o a ese lugar con esa información, meterte en la taberna del pueblo y empezar a tirar del hilo y te quedas sorprendido que a veces salen historias sorprendentes, ¿no? Después de tanto tiempo y eso es lo verdaderamente bonito, ¿no? El rebuscar ahí a pie de campo. Y luego también yo creo que tu corto lo que aporta es un poco también esa valentía de los testigos, ¿no? De la gente cercana implicada en los casos, porque todavía ese miedo al que dirán y no, no, yo no te lo cuento, si te lo cuento no se lo cuentes a nadie, no sé, hay todavía un poco de temor, ¿no? Porque te etiqueten de este tío está chalado, está loco, o se lo ha inventado. Y a mí me sigue llamando la atención porque a veces hay como dos extremos, ¿no? Te encuentras con el testigo que no le importa contarlo donde sea, si hace falta ir a la televisión, a la radio, o publicar su nombre, en fin, no tiene miedo a esa divulgación. Y en cambio hay otros testigos que no, que todavía están muy temerosos, ¿no? De salir sin que se sepa su nombre, apellidos, con la cara oculta, o ni siquiera salir en ningún medio de comunicación, que te lo cuentan ahí como un gran secreto casi de familia, ¿no? Que tienen miedo, ¿no? A que se les pongan una etiqueta de loco. Y bueno, no sé, muchas veces, yo creo que a estas alturas, yo como investigador lo puedo entender a veces, pero te da rabia, ¿no? Que a veces hay grandes casos por ahí que se quedan un poco en tu cuaderno de campo que no se pueden divulgar por ese miedo, ¿no? De los Mm. testigos. Sobre todo lo que dices, ¿verdad? Dignificar al testigo, Eso es. que siempre es así como se burlan de él, es denostado y también ese, por supuesto, gran homenaje a los propios testigos. Y he querido plasmar algo que hemos hablado muchas veces, tú y yo, Enrique, y es cuando en un momento dado del documental, de este documental de ficción, apoyado en base real, pero evidentemente que he añadido elementos, cuando la testigo principal, en un momento dado, se echa atrás y no quiere, le entra miedo, Sí, bueno. y entonces bajo la cámara, ¿no? Y dice, bueno, repetimos, ¿no? Se da Sí, mucho sí, no, esto.
Eso da rabia. E incluso gente que se pone en contacto contigo para contarse su caso, ¿no? Porque es un caso que solo sabe su marido, su pareja, su círculo cercano, y de repente cuando ven que la cosa va en serio y que te lo tomas en serio y que puede ir más allá, ¿no? En hacer algún tipo de reportaje de lo que sea, les entra como pánico y dice, pero espera, esto al final lo va a saber más gente. No, no, no quiero que lo sepa nadie. O sea, se echan atrás y te da esa rabia, ¿no? Por llegado ese momento, has sido tú la que ha venido donde mí y ahora te echas atrás, ¿no? Pero bueno, que también es comprensible, hombre. Yo en ese aspecto como suelo decir, primero está lo que es la investigación, la curiosidad mía personal y luego está la divulgación, ¿no? La divulgación, pues bueno, es algo paralelo que tampoco me quiero convertir en un divulgador todo el rato de estos temas, en cuanto que si la gente no quiere contarlo, pues es muy respetable, ¿no? Al final Mm. lo que se llena es el cuaderno de campo y mi propia satisfacción de conocer cada vez más y más casos de este tipo. Bueno, Enrique, y ahora mismo sigue habiendo casos, ¿no? Te siguen llegando casos y imagino que de todo tipo. ¿Qué es ahora mismo lo que más te está llegando? ¿Qué tipo de casos es el que te llega últimamente? Hombre, pues te llega de todo un poco, ¿no? Además, el hecho de, digamos, tener esa visibilidad televisiva, bueno, eso te abre puertas y también te las cierra, lógicamente, ¿no? Es un arma de doble filo a veces, ¿no? Porque como todo programa de televisión, a veces la televisión es un poco artificial, la televisión es un poco, de alguna manera, bueno, te la enciendes ahí desde el salón de tu casa y te piensan que todos los programas están bajo el mismo rasero. Entonces, por eso te digo que a veces esto te abre o te cierra las puertas. Pero los casos que te llegan son variopintos, ¿no? De todo tipo y a veces tienes que hacer incluso un filtro, ¿no? Porque a veces hay ya sabes tú bien, Miquel, que en este mundo pues, del misterio todavía la gente se sigue apoyando en creencias, en ganas de creer, en la sugestión, y a veces hay muchas cosas que con el paso del tiempo, pues, bueno, pues sabes que eso no tiene ningún fundamento y que realmente ahí no hay nada misterioso, ¿no? Y a veces es delicado trasladarle esa opinión tuya a un testigo porque cuando opinas de esa manera la gente se puede incluso enfadar, ¿no? Pero bueno, tú no eres el de los misterios, ¿cómo puedes decir que igual eso tiene una explicación lógica? Pero bueno, yo creo que desde que empecé en estos temas he tenido en esta trayectoria he tenido una evolución pues desde muy jovencito, yo creo, de escéptico sano, ¿no? Como me gusta decir a mí, ¿no? Alguien que cuestiona y duda las cosas, no negacionismo ni crédulo radical, ¿no? Que son las peores posturas. Bueno, yo creo que en general en la vida y sobre todo en estos temas, ¿no? Buscar un punto intermedio para con ese escepticismo sano pues saber un poco dilucidar qué es lo que hay. Y que a veces el peligro de estos temas son las interpretaciones, yo creo. Que la gente busca interpretaciones, que me digas que ha sido esto, que esa luz que era o que no era. Y realmente yo creo que un investigador o un cronista de este tipo de cosas llega a un punto en que recopila la información y dice, bueno, pues puedo tener mi opinión personal, pero no voy a interpretar el caso porque es que no tenemos a veces elementos de juicio, ¿no? Y argumentos para interpretarlo. Y es un poco el problema, que la gente quiere que le digas eso es una nave extraterrestre de no sé qué planeta o eso es un espíritu de no sé qué dimensión. Y claro, eso ya son, digamos, opiniones muy osadas desde mi punto de vista. Qué importante, ¿verdad? Es eso que hemos hablado también muchas veces, la sociología del testigo, que en Totalmente, función claro que sí. de su, bueno, de su entorno, de sus circunstancias, de su propia cultura, pues interpreta lo que ve de aquella manera. Oye, Enrique, tú además, bueno, si hay un caso, yo creo que a todos, ¿verdad? Todos los que hemos investigado por estos lares, tenemos ese caso que nos ha marcado más o que nos ha, bueno, nos ha acercado de un modo más, eh, sin duda alguna, más radical casi a este mundillo. Y a ti, bueno, pues tu figura va muy estrechamente relacionada con Ochate, ¿verdad? Claro. ¿Sigue habiendo algo por ahí? ¿Te sigue llegando casos de Ochate? Sí, siguen llegando historias, información. Ochate ya es todo un icono del misterio en el panorama español. O sea, tenemos Ochate, las caras de Belmez, son ya mitos del fenómeno extraño en España. Y bueno, a pesar de que yo de alguna manera he sido un poco el que se ha encargado, no sé si de cargarse el tema, pero sí por lo menos a nivel histórico de poner un poco la información sobre la mesa, porque no es una opinión, sino que son documentos escritos, legajos de archivo donde se demuestra que la historia oficial del pueblo maldito de Chate pues no es tal y como nos lo han contado. A pesar de eso, que ya digo, eso es un poco el lado histórico. Yo no me meto con los testigos, con los casos, con las cosas que dicen que suceden, porque eso ya es muy personal y muy subjetivo y no tengo, lógicamente, explicaciones para todo. Pero a pesar de, desde el año 81, que es la primera vez que se habla de Ochate en la mítica revista El Mundo Desconocido, desde aquel artículo que era Luces en la Puerta Secreta de Prudencio Muguruza, hasta hoy en día todavía continúa siendo un lugar de peregrinación, ¿no? Y la gente sigue yendo allí y sobre todo a veces a través de internet pues te enteras de un montón de historias que incluso a veces son casos que tú has investigado hace un montón de años pero que totalmente tergiversados y con el efecto bola de nieve se han convertido en otras historias completamente distintas, ¿no? A la original, pero la gente sigue acudiendo allí con ganas de ver lo imposible, ¿no? Y la verdad es que Ochate ya tiene esa etiqueta que va a ser imposible
quitársela, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, mira, a nivel histórico esto es lo que hay, no es una opinión, sino es una investigación documental que cualquier persona la puede comprobar, pero ya, digamos, el aspecto sociológico que tú antes decías, Ochate como fenómeno sociológico, la verdad es que tiene un punto muy importante, ¿no? Porque al final se ha convertido en todo un peregrinar y es curioso ver la gente que acude por allí, qué es lo que quiere ver, lo que pretende, la sugestión, momentos de sugestión que yo he vivido a veces noches con gente que cualquier ruido, cualquier luz en el cielo normal pues ya basta que estés en un chat, se desmadra aquello. En fin, eso sería una tesis interesante, ¿no? A nivel sociológico, tratar el tema de chat. Y ahora, Enrique, ¿tienes algún proyecto de algún libro, de alguna Pues me han investigación? tentado, no estoy metido de lleno, pero sí que me han tentado algunos amigos de editoriales que tú y yo conocemos, me han tentado con volver a escribir más expedientes X o volver a escribir nuevas aventuras mías persiguiendo misterios y bueno, ahí andamos un poco medio bueno, negociando. A mí me encantaría porque al final trasladar mis aventuras a papel o a libro, pues la verdad es que es algo que me gusta, ¿no? Me gusta escribir, sobre todo desde el punto de vista como crónica periodística, ¿no? De contar un poco la historia y sin intentar convencer, interpretar nada. Y sí que hay un proyecto que yo creo que con el tiempo verá la luz, pero bueno, todavía está la cosa un poco verde, pero vamos, ya te digo, es una opción que no la descarto. Bueno, sin duda alguna, yo vivo en Navarra, tú en el País Vasco, pero vivimos en un entorno mágico. Y además, precisamente, también hiciste un libro de esos 50 lugares mágicos del País Vasco. Es muy difícil esta pregunta, pero bueno, ¿con qué lugar, por lo que sea, a nivel personal o te tocó más, con qué lugar te quedarías de esos lugares mágicos? Pues mira, me quedaría, es difícil como tú dices elegir, pero hay un lugar y por eso lo elegí como portada del libro, ¿no? De 50 lugares mágicos del País Vasco de Ediciones Sidonia. Eh, es un lugar que está en Guipúzcoa, se llama la Cueva de Sandaili, está cerca de la localidad de guipuzcoana de Oñate. Y es un lugar porque yo lo desconocía por completo y cuando desconoces un lugar y te llevan por primera vez, esa impresión de encontrarte eso allí pues fue majestuosa, ¿no? Y siempre que he ido por mi cuenta o he llevado a gente que no la conoce, pues me sigue fascinando, ¿no? Como un lugar con, digamos, un culto a la fertilidad, al agua, cultos paganos y cultos ancestrales, es cristianizado colocando una ermita dentro de la cueva y es lo que actualmente te encuentras, ¿no? Una cueva en medio del Valle de Araoch, ahí cerca de Oñate, y cómo con una ermita pues intentaron cristianizar esa zona, pero a pesar de eso los cultos al agua, a la fertilidad, pues todavía hay crónicas, ¿no? Y desde el punto de vista antropológico, etnográfico y demás, pues hay estudios muy interesantes de esa zona donde se conviven pues estas leyendas y tradiciones ancestrales con, digamos, lugares turísticos actuales, ¿no? Entonces, por eso ese lugar me impactó y me gustó tanto su historia y su entorno que decidí que iba a ser la portada del libro y por eso este sería uno de tantos, ¿no? Pero bueno, al final, cualquier lugar, como tú bien dices, cualquier rincón del País Vasco, de Navarra, por la orografía, por la geografía, por el ambiente, es que si la mitología de esta zona norte, si los personajes, mejor dicho, mitológicos de la zona norte existirían, yo creo que este es el lugar adecuado, ¿no? Ideal para que estuviesen a sus Sin anchas, ¿no? duda. Por estos bosques, por el Baztán, por aquí, por el País Vasco, por tantos Sí, sí. lugares. Bueno, y luego hay otro libro mítico de nuestros temas que nos encanta, que son los 20 lugares, 20 mejores expediente X del País Vasco, donde además es muy completo porque aparecen ovnis, aparecen apariciones fantasmales, aparecen casas encantadas, bueno, todo tipo hasta agresiones del más allá. Sí, Eh, hombre, yo no ¿Qué sé si lo de destacarías de este mejores. libro? Porque la verdad es que es muy completo, lo recomendamos, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es También de que yo Ediciones Sidonia. de Sidonia, eso, yo me lo pasé muy bien escribiéndolo porque efectivamente contaba mis aventuras a pie de calle, ¿no? O sea, como investigador de campo y por eso hice una selección de todo un poco, ¿no? Que al final uno le pega a los ovnis, le pega a los fantasmas, le pega a todo lo extraño y me pareció que podía ser interesante para el lector y de alguna forma, bueno, no sé si son los mejores, porque bueno, ahí Sidonia insistió que había que poner el nombre de los mejores 20 expedientes, pero bueno, mejores o no mejores, la verdad que son 20 expedientes aquí del País Vasco que he ido investigando y algunos realmente de esos que los repasas, incluso que con el paso del tiempo te surgen nuevas historias, que se podía hacer una edición ampliada, ¿no? Con nuevos datos y te sigue sorprendiendo de situaciones muy insólitas, ¿no? Como por ejemplo me viene a la mente la de el famoso túnel de Urdín, y digo famoso porque bueno, salió también en Cuarto Milenio y a partir de entonces ese túnel se ha convertido en un lugar de paso que cada vez que alguien pasa con el vehículo, pues la gente se acuerda de un ensotanado, ¿no? Que se le apareció a la Policía Autonómica Vasca, ¿no? A la Chancha en los años 80, como un ensotanado delante de la patrulla desapareció delante de las narices de los dos agentes y cuando localicé a esta pareja ya jubilada que fue testigo de esta historia, pues me lo contaban de una manera que sobre todo el inspector Aedo, ¿no? Un jefe inspector de policía en aquella época, un hombre con un currículum intachable, una trayectoria intachable,
pues te lo contaba de una manera que hoy por hoy seguías sorprendido. Digo, bueno, no sé qué pasó aquella noche, era aquello que vimos delante de nuestras narices que desapareció, pero por más vueltas que le doy no le buscan explicación, ¿no? Y la verdad es que es de esos casos, cada vez que paso por ahí, bueno, cuando uno se desplaza de Vitoria hacia el norte, hacia la zona de Vizcaya o Guipúzcoa, tiene que pasar por ahí y te acuerdas de ese caso, ¿no? Y la verdad es que dices, bueno, lo insólito está ahí y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Para que un ensotanado de esas características, con toda la mitología y con todas, digamos, las claves de este tipo de casos que suelen ser muy parecidas, pues seguimos sin saber qué se aparece a veces en las carreteras, ¿no? De esa Mm. manera tan contundente. Recuerdo perfectamente, además, que creo que el China, ¿no? Salió en Cuarto Milenio también. Eso Estuvo... es, eso es. Ujú. Sí, 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 no, estaba jubilado, él tenía claro lo que había visto y dice, mira, lo voy a contar solo una vez donde tú me digas. Sí, vamos, al final hicimos ahí buena amistad y cuando le propuse lo de Cuarto Milenio, vamos, fue invitado a Plató, lo contó allí perfectamente. El hecho de salir en televisión es lo que te decía antes, ¿no? Yo tenía miedo que igual le quitaba un poco de credibilidad y al contrario, lo contó de una manera tan contundente y tan estricta y se notaba esa meticulis, no me sale, metilucos, no me sale la palabra. Fue tan Sí, meticuloso, vamos a decirlo así, que meticulosidad, eso es, sí. eso es, que de alguna manera denotaba esa formación policial de este hombre y la verdad es que la repercusión fue grande porque, en fin, en el trabajo la gente apenas sabía esta historia y luego posteriormente hablando con él me decía que sí, que la repercusión había sido muy buena, que nadie se había reído de él, la gente que realmente le conocía y que todo el mundo sorprendido, ¿no? Por esa experiencia, que claro, no fue él, su compañero y luego otras dos personas que estuvieron a punto de tener un accidente por no atropellar a este ensotanado que fueron los que avisaron a la policía, ¿no? Entonces fueron cuatro personas viendo lo mismo en distintos momentos y que de alguna manera hace un caso bastante interesante. Sin duda, lo recuerdo, además, sí, sí, muy, muy buen caso. Y bueno, Enrique, últimamente, ¿hay algún caso así que te haya, o que puedas, hasta donde puedas contar, que te haya impresionado, de los últimos casos que estás tú detrás, que te ha impresionado? Pues mira, hay un caso que también salió en Cuarto Milenio, pero ha sido curioso porque a veces también la repercusión que tiene la televisión es buena, ¿no? Para el investigador, porque han salido otro caso similar. No sé si llegaste a verlo, seguramente los que son seguidores del programa se acordarán. En una carretera también va de ensotanados, pero no del ensotanado o el enlutado habitual, ¿no? En una carretera que va desde Munguía a Baquio, a la costa Ajá. vasca, resulta que un chico que, bueno, era una noche de verano, agosto, hacía buen tiempo y como no había podido coger, había perdido el autobús y no había podido coger ningún taxi para volver a su casa de Baquio a Munguía, pues decide empezar a andar por la carretera para parar un taxi por el camino. Entonces, a las 2 3 de la madrugada, resulta que se encuentra con una formación oscura en medio de la carretera que él en un principio cuando la vio pensaba que era un toldo de un camión que se había desprendido y que estaba volando, pues eso, por la zona, ¿no? Pero claro, cuando lo vio tan estático, que a pesar de que onduleaba, estaba estático a cierta altura del suelo de la carretera, del asfalto, pues ya se quedó mosca, ¿no? Entonces se paró, empezó a acercarse y vio como que aquello tenía como cierta profundidad, como si tuviera como si fuese un agujero, un acceso a algo, ¿no? Entonces, claro, ahí entró el pánico, se dio cuenta que de repente un silencio terrible, los grillos se callaron, lo típico de estos casos, ¿no? Que se oye el silencio, incluso hay un silencio total en el bosque porque era una zona boscosa, y aquella cosa se empieza a dirigir hacia él, digamos, le rodea de alguna manera, se pone a su izquierda, lo ve a escasos 5 metros, entonces cuando ve con claridad las características que te digo, de que tenía una especie de fondo con una negrura, que más negro todavía que lo que era aquella formación, y de alguna manera, claro, ahí es cuando ya le entra el pánico, sale corriendo de la carretera y aquello le empieza a perseguir. Imagínate la escena, ¿no? Hasta el punto de que de repente viene un vehículo en dirección contraria, está a punto de atropellarlo, ellos le ven ahí todo alterado, piensan que ha tenido un accidente, le van a auxiliar y les dice que miren aquello, ellos miran al punto de la carretera que les indica y ven también la misma formación extraña en medio de la carretera, ¿no? Entonces se dan la vuelta, recogen al chico y se van zumbando hacia Munguía. Claro, llegan allí desencajados, están a punto de ir donde la policía, pero claro, ¿qué van a contar a la policía? Que han visto algo raro en medio de la carretera que de alguna manera no saben identificar, les iban a tomar por locos, entonces deciden no dar parte, ellos siguen su camino, lo dejan en casa. Y bueno, aquella historia, la verdad es que no es el típico, como decía antes, encuentro de enlutados o de ensotanados habitual, ¿no? Por las características de lo que vieron. Y a la emisión de un reportaje y la entrevista al testigo en Cuarto Milenio, pues han salido más casos, concretamente dos, en el mismo punto donde este hombre se encontró con aquello, gente también, por ejemplo, en el caso de una chica que iba a trabajar de Munguía a una residencia,
pues resulta que se topa con él en el mismo punto, o sea, las mismas características no sé cómo llamarlo, de ente, de ser, de formación extraña en medio de la carretera, ¿no? Lo que pasa es que esta mujer le ha supuesto un trauma tan grande que no quiere contarlo. De momento no quiere hablar con nadie, no quiere ni siquiera a nivel personal, privado, digamos, contarlo, porque tiene un impacto muy grande y está casi traumatizada, ¿no? Incluso yo le propuse quedar con el testigo que había salido en televisión para hablar entre los tres, bueno, hacer una especie de terapia de grupo, ¿no? Del caso, y no ha querido y ando ahí un poco, pues eso, de vez en cuando intentando convencerla, entre comillas, para ver si me lo cuenta con pelos y señales, porque lo único que sé es que vio lo mismo que vio este hombre, ella iba en el coche, ya no iba andando por la carretera, pero el susto fue morrocotudo. Hombre, pues una muy buena idea, Enrique, el poner en contacto a estas tres personas, establecer una especie de careo para, bueno, pues para compartir la experiencia, que siempre yo creo que es enriquecedor el poder Sí, sí, compartirlo, ¿no? además, eso es, además, aparte que cada investigador puede ser enriquecedor, porque cada uno dará detalles diferentes o se acordará de cosas distintas que puedes hacer una visión más completa de la escena, pero yo creo que también, para que te hagas una idea, el testigo que me lo contó y que salió en televisión, él más que nada quiso dar la cara animado por su mujer porque quería contárselo a alguien, porque él lo contaba a la gente y casi se reían y le daba ya vergüenza, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues cuéntaselo a estos de cuarto milenio que seguramente te creerán o harán algo, ¿no? Y efectivamente, le sirvió casi como de terapia, ¿no? Dice, mira, lo he soltado, me he quedado muy ancho, con gente que sé que no se va a reír de mí y de alguna manera le valió como terapia, ¿no? Entonces, en el caso de esta chica, pues bueno, podría ser otra opción, ¿no? De juntarnos, hacer ahí, como hacía Bad Hopkins, ¿no? De intrusos con los abducidos, ¿no? Que los reunía y hacía una especie de terapia de grupo para compartir las experiencias de abducción, pues sería una manera de hacerlo. Y bueno, ya andamos un poco a ver qué pasa con el tiempo. Y esto fue reciente en el tiempo, estos casos. Sí, bueno, sí, este caso fue en el 2009 si no recuerdo mal, y el caso este de la chica, digamos, que no quiere hablar para entendernos, ha sido a raíz de la emisión del programa que fue en el 2021. O sea, estamos hablando de casos recientes. Y lo que me llama la atención es Sí, sí. que, por lo visto, la descripción de esa cosa y el lugar donde ocurre, la curva exactamente donde ocurre este suceso, es la misma, ¿no? Coinciden, ¿no? Y son personas que no se conocen y que cada uno tiene sus vidas y que de alguna manera no han sido influenciadas. Entonces es un lugar y una historia, tío, bastante inquietante. Una especie de extraña pantalla, ¿no? Sí, sí, a mí me llama la atención la forma de cómo describía el testigo, no tiene ni palabras, ¿no? Para describirlo, porque, claro, él veía una cosa amorfa, sin forma, que volaba o sea, o planeaba sobre encima del asfalto y que tenía fondo, ¿no? Él me decía, pues si fuera una especie, le da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Una especie de agujero negro, ¿no? Que Ujú, da ujú. la sensación de que Sí, había un sí. fondo ahí, ¿no? Y cuando lo tuvo tan cerca, lo describía de esa manera, que daba la sensación que aquello absorbía y que si se llegaba a asomar podía colarse por ahí, ¿no? Entonces, claro, eso le dio todavía más miedo, ¿no? El caso es que de alguna forma, yo incluso estaba intentando buscar en la literatura del misterio casos similares y no he encontrado nada parecido, ¿no? No sé si a ti te sonará algún caso Mm. en la historia del misterio similar a esto, porque es un tipo de aparición bastante singular. Sí, es una especie de agujero de gusano, ¿no? Parece por Sí, la algo así, sí, descripción. sí, 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 Una esa especie descripción. como de manta que ondula, pero que tiene, como bien dices, tiene fondo. Sin duda alguna es algo muy extraño. Yo recuerdo también un caso en Bujaraloz, bueno, en la carretera de Candalos a Bujaraloz, donde también ha habido muchos casos, entre ellos aquel que se veía del Seco y demás, pero Sí, también se daba una circunstancia de algo parecido en el que de repente, de una especie como de manchurrón negro, sí. aparecía un extraño animal y Ah, conforme mira. aparecía y corría entre los coches, desaparecía, ¿no? Era algo como si una especie de realidad paralela hiciera interferencia, una cosa rarísima, ¿no? Y sí, sí que hubo algún testigo que me contaba algo así. ¿Quién sabe, no? Bueno, Nosotros, desde yo, luego, yo le decía, claro, es a ver, curioso. desde el punto de vista investigador y pasado, no viviendo el hecho, porque yo creo que el hecho tiene que ser casi traumático, claro, le decía yo al testigo que hubiese pasado si no hubiese corrido, ¿no? Si se hubiese quedado allí mirando, asomándose aquello, claro. Si se hubiese metido Pregunta, ahí, ¿no? pregunta un poco absurda, ¿no? De decir, sí, vente tú y ponte tú en la situación, a ver lo que haces, ¿no? Lógico, pues echar a correr como el primero, ¿no? Pero también es un caso que tenemos varios testigos, ¿no? Viendo lo mismo, porque imagínate la cara de esta pareja que iba en el coche, que paró a socorrerle y de repente cuando vieron tan desencajado al testigo, él les indicó que mirasen para allá y miran y ven lo mismo, ¿no? Entonces, claro, les entró un pánico terrible, ¿no? Además, Esto es lo interesante, que ha habido varios testigos que han visto lo mismo. eso es. Además, me llama la atención siempre en estos casos así un poco casi extremos o de mucho miedo, llámalos como quieras, que el pánico que describen los testigos es un pánico irracional, no es el miedo habitual que igual, no sé, puede tener una persona, un miedo físico, un miedo a que te agredan, un miedo
a otro ser humano, sino es un pánico que dices, "Jo, es un pánico que no había sentido nunca, ¿no? Que de repente quería estar lo más lejos posible, ¿no? De allí. De hecho, el testigo cuando llegó a casa estuvo toda la noche no durmió, estuvo toda la noche con las luces encendidas de casa, ¿no? Porque abrazaba a su perrita porque tenía un miedo en el cuerpo terrible, ¿no? Por esa escena. Pues tremendo, Enrique. Muchísimas gracias. Vaya casos y los que nos quedan por contar, ¿eh? Sí, hombre, claro, siempre hay casos por ahí interesantes y algunos, ya digo, y lo ideal sería, en este caso que te acabo de comentar, localizar o sea, localizar, hablar con esa otra persona, porque estoy seguro, porque yo estuve preguntando por la zona, pues ya sabes, a los más antiguos del lugar, a la gente mayor de aquella zona, pues no sé si a nivel de leyendas o a nivel de tradiciones o de mitos o a veces saber de qué, casi un trabajo más antropológico podía haber alguna historia relacionada, ¿no? Con algo parecido, ¿no? Y nadie conocía, ¿no? Pero bueno, siempre que se hablan de esas historias por esas zonas, rascando, al final aparecen por ahí leyendas Sí, y cosas curiosas. Porque, por ejemplo, en la zona de Baquio, no muy lejos está Gastelugache, ¿no? San Juan de eso es. Gastelugache. Y ahí a nivel de tradiciones y de leyendas, pues hay mucha historia de ánimas en pena, ¿no? Que van por los montes haciendo penitencia y que los vivos tienen que tener cuidado de no toparse con ellas para que no te arrastren a ese purgatorio, ¿no? Entonces, a ese nivel, a nivel de ánimas y casi de santa compañía, pues hay muchas historias similares, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hay una descripción tan peculiar, ¿no? Como la de la que vio este testigo con ese toldo, manto, llámalo como Lo quieras. que fuera. Eso es. Bueno, además tienes otro libro que no quiero que se me pase, que es el de Crónicas de Brujería, ese viaje por la España de las brujas. Ya tiene unos años, ¿no? Este libro, Enrique. Sí, este se editó, se publicó en el 2007 con Ediciones Aguilar. Bueno, esto fue entrar por la puerta grande gracias a Iker Jiménez, que me propuso escribir un libro sobre brujería. Y bueno, lo habitual, ya sabes tú, que cuando escribes un libro es ir con el manuscrito de puerta en puerta a ver quién te lo publica, ¿no? Pero en este caso, claro, como ibas de la mano de Iker Jiménez, pues aquello me abrumó, incluso me daba hasta vértigo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánta gente querrá publicar un libro? Y yo de repente voy por la puerta grande con una gran editorial y de esta manera, ¿no? Entonces, para mí, vamos, estaré eternamente agradecido y fue toda una experiencia aquel libro que, bueno, es un libro histórico, es un libro que habla sobre la brujería y las brujas desde el punto de vista que eran realmente, ¿no? O sea, no es un libro donde haya pócimas y ungüentos, que es lo que a veces espera la gente Claro. para conseguir historias. Entonces, viviendo en el País Vasco, pues bueno, siempre había tenido mucha información, recopilación, interés por este tema y tenía documentación como para poder hacer una síntesis, ¿no? de este fenómeno brujeril de aquellos años, de aquellos siglos de la fiebre contra las brujas, ¿no? Y bueno, y gracias también a Ediciones de Balazote, en el 2021 se reeditó esa edición de Crónicas Ah, de muy Brujería. interesante. Así que es un libro que todavía está vigente y que, bueno, que está teniendo una segunda vida, vamos a decirlo así, tiene su cierta repercusión porque, bueno, la gente interesada en estos temas, pues me sigue, ¿no?, fascinando el mundo de las brujas. Y bueno, es un trabajo del que estoy contento porque la verdad al final doy unas claves de lo que yo pienso que era realmente la brujería y desmitificando también muchas cosas que a veces se dan por hecha, pues gracias a la literatura y al cine, pues se crean, digamos, a veces sanbenitos, nunca mejor dicho, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad histórica, ¿no? De aquel momento de la brujería. Pues muy interesante. Además, ahora los que nos están viendo pues podrán ver este libro y habrán visto los otros que los ponemos en pantalla. Y seguro que vienen muchos más, Enrique. Sí, Y hombre, quién sabe si claro. algún día escribimos alguna cosa juntos, que nunca se Hombre, sabe. hombre, ojo, algo ya hemos compartido. Sí, Espera, estaba pensando ahora, aquel libro de Sidonia del, sí. ¿cómo era? Novelas, no, novelas, perdona, leyendas 50, románticas de... 50 lugares mágicos para enamorados en España. Eso, Es eso verdad, es, compartimos un libro. Esto eso es. es, que Entre hay el 7 amigo, estábamos ahí. eso es, hay el amigo Carlos, mira, que es un libro del que nunca hablo porque casi ni me acuerdo de él, pero es otra Sí, edición ahí que tenemos en nuestro bagaje. sí, Y ahí el señor. amigo Carlos Fernández nos lió, ¿no? Para contar leyendas de corte romántico y amoroso Que de la las hay zona, ¿no? también, ¿eh? Las hay, Sí, las sí, no, hay. total. Sí, sí, no, no. Es un libro que estaba muy curioso, que no sé la verdad qué recorrido tuvo ese libro, si tuvo mucho éxito o no, pero la verdad es que fue una historia muy, muy curiosa que Sí, participamos señor. ahí unos cuantos investigadores, me acuerdo. 50 lugares mágicos para enamorados en España, donde además yo Eso es. recuerdo que metía una de las leyendas que era muy escabrosa, que era una mujer que había sido casada y viuda el mismo día Coño. y guardaba a su marido muerto con una especie de ungüentos Joder. debajo de la cama, ¿no? Fíjate. Relato de Poe. Sí, sí, totalmente, para el día de San Parecía un Valentín, ¿no? relato de Poe. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, la Recuerdos, verdad es que recuerdos. jo, yo ni recuerdo qué historias ya hay, ¿no? Hay muchas, claro. A nivel de leyendas, si uno recaba y recopila, había historias aquí en el País Vasco, sobre todo relacionadas con lamias, con Sí, mujeres mitológicas, ¿no? De esos amores imposibles o amores curiosos, ¿no? Que al final siempre encierran una moraleja y que hablan un poco de la mitología del País Vasco. Y sí, sí que había historias curiosas. Pero mira, es cierto, es un libro que ahora me ha venido a la memoria y nunca menciono, no sé por qué, no, no me acuerdo de él.
Sí, señor. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias y nos vemos en otra de estas y seguramente pues presentando más cosas y sobre todo, pues oye, lo que es bonito que tenemos que retomar un día es una investigación juntos e ir a llamar ahí a las puertas. Y yo creo que es lo que nos mueve, ¿verdad? El buscar a los Sí, testigos, el sí, escucharles sí. y Sí, encontrar luego, nuevas historias para contar. claro, y luego a veces esas carambolas, como llamo yo, del destino, ¿no? De que a veces vas detrás de testigos o de historias y parece imposible localizarlos y de repente conoces a alguien que a su vez conoce a no sé quién, que resulta que es primo del testigo. O sea, y Sí, sí. esas serendipias, sincronicidades, no sé cómo se llaman, que a veces pasan mucho en este tipo de investigaciones y que realmente dices, joder, parece que al final tengo que acabar o tengo que acabar, ¿no? Por eso yo muchas veces cuando hay un caso que se resiste, que parece que no quiere ser contado o que no puedes acceder a los testigos o a las circunstancias, pues bueno, no, digamos, desespero, lo dejo ahí en el cuaderno de campo y de vez en cuando lo recupero para ver si, no Mm. sé, hay nuevos datos, ¿no? Que a veces surgen de manera insospechada. Eso es muy, muy curioso. Como decía Benítez, casualidad, lo dudo. Ah, cierto, joder, mítica frase. Señor, sí. Pues Mítico. mira, hablando de Benítez, estuve aquí presentando el Caballo de Troya 12 en Sí. Vitoria, ¿no? Y bueno, tuvo el detalle de que quiso contar conmigo para presentar el libro y tal a través de Planeta. Y resulta que estuvimos, lógicamente, hablamos del Caballo de Troya, pero claro, estuvimos hablando del fenómeno OVNI. O sea, es toda una referencia a JJ Benítez, sobre todo aquí en el País Vasco, ¿no? De aquella época cuando las crónicas del fenómeno OVNI eran como crónica de sucesos, ¿no? Donde se contaba. Y te tengo que contar, o no sé, igual se puede contar ahora, porque tenía previsto contarte, o bueno, se supone que ya te lo he contado, porque esto va a posteriori del corto. Resulta que se pusieron en contacto conmigo unas personas de Pamplona, donde en los años, a finales de los 70, años 79, años 80, principios de los 80, hay una localidad que se llama, a ver si lo digo bien, Velascoaín, puede ser, Velascoain, Velascoain. Velascoaín. Es que está muy cerca, ¿no? Por lo visto, Y muy de cerca Pamplona, ¿no? De Muruastrain. Muy cerca de Muruastrain. Mira, vamos cerrando el círculo. Y resulta que, así contado un poco por encima, es un avistamiento pues, mítico de aquellos años donde se veían grandes luminarias que iluminaban toda la zona, que la gente decía, pues la noche se ha hecho de día, ¿no? Y esa frase aquí en el País Vasco la he escuchado a muchos testigos, ¿no? Cuando Mm. hablan de avistamientos de noche y precisamente ando todavía detrás de ellos, testigos de ese avistamiento, no sé si exactamente fue en este pueblo o fue cerca de ese pueblo, porque creo que por ahí está el Valle de Charri, ¿no? Sí. Corrígeme si... Sí. Pues resulta que vieron una luminaria inmensa que iluminó toda la zona hasta el punto de decir que la noche se había vuelto de día y resulta que distintos testigos de distintos ángulos y perspectivas vieron lo mismo, ¿no? Gente desde el interior de su casa que vieron cómo la casa se iluminaba y gente fuera de la vivienda, vamos a decirlo así, que veían cómo el entorno de esa casa era, digamos, algo... Me dices, Enrique, que en Velascoain hubo esa luminaria, esos testigos que hablaron con Benítez sobre este caso. ¿Y esto de cuándo fue o cómo? Mira, no, esto la historia fue la siguiente. En la presentación de Benítez conocí a personas que me habían puesto en contacto con los testigos del caso este de Velascoain, ¿no? Entonces me hablaban de que a finales de los 70, principios de los 80, no me supieron precisar porque había pasado un montón de tiempo, resulta que estando en su casa fueron testigos de cómo de repente el entorno se iluminaba de una manera exagerada hasta el punto que muchos vecinos dijeron que la noche se había hecho de día, ¿no? Y lo Ujú. curioso del caso es que tenemos, digamos, a tres testigos, ¿no? Dos que estaban dentro de la vivienda, que fueron testigos de cómo se iluminaba todo de repente de una manera muy intensa, una luz muy intensa, y otra persona que desde fuera de la calle veía cómo la casa estaba iluminada observando todo el entorno, ¿no? La pena es que la persona exterior era el padre de estas dos chicas que estaban en el interior y ya ha fallecido. Y ando ahora detrás de más familiares que me van a poner en contacto con estas dos, digamos, personas que estaban dentro de la vivienda, ¿no? A ver cómo vivieron aquello, porque me parece muy, muy llamativo, ¿no? Y bueno, tú que te mueves por esa zona, pues ya te digo, esto fue finales del 79, principios del 80, en esa zona de Velascoain. Entonces, claro, estamos hablando de una etapa también muy mítica, ¿no? Sobre todo en el País Vasco, en la zona norte, de avistamientos de este tipo y de, Sí, y de sí, sí, pues sí, luminarias está semejantes. relativamente cerca de Muruastrain. Ajá, Y sí, fíjate, si fue sobre esa época, en los 80 o finales de los 70, pues sin duda alguna muy interesante, ¿no? En toda esa zona. claro. O sea, porque el caso de abducción es el 80 y poco, Tres, ¿no? sí, 83, sí, sí, eso es. es el 80. Él no recordaba bien, pero bueno, entre el 82 y 83, pero más se refería al 83 cuando fue. Por, Claro, sí. por diferentes circunstancias, estaba más seguro de que era el 83. Pero bueno, en torno a esas fechas, sí, sí. Claro, y es curioso, ¿no? Que esa década 70 y ochentera, no Sí, sé, tiene algo que en este tipo de casos
hacen casos irrepetibles que hoy en día no se dan, o si se dan, no se les da la importancia que deberían de tener. Pero a mí esa frase siempre me ha llamado la atención, ¿no? De que la noche se haga de día. Yo recuerdo también en un caso en Marquina, ¿no? Ahí en Vizcaya, que también por la noche vi una luminaria terrible que iluminó toda la zona aquella de Marquina. Y esa frase también me lo decían, ¿no? Los habitantes ahí de la zona, ¿no? Que es que la noche se hizo de día, ¿no? Por la intensa luminosidad y el resplandor tan grande, ¿no? Que había en la zona al paso de una luminaria o un objeto, ¿no? De ese tipo. Sí, sí, sin duda son casos tremendos. Fíjate que hablaba yo con el jefe de policía precisamente de esa zona de la Cendea de Cizur y lo interesante que si ocurriría hoy en día, si ocurre hoy en día esto que pasó, Sí. hoy en día esa carretera tiene cámaras de seguridad. Ah, qué bueno. Me decía él desde su centro de mando, que estuve visitándolo, me decía, mira, fíjate, si ocurre algo así, hoy lo Se podríamos queda. ver en las pantallas, a ver qué se vería. Claro, claro, claro. Porque fíjate tú la descripción, ¿no? De los testigos de tu corto, ¿no? O sea, si no recuerdo mal, una especie de hangar, decían como un pabellón, un Sí, hangar, ¿no? Algo así. sí. O sea, eso tiene que ser algo tremendo, Sí, hay me imagino. diferencias entre, claro, no he podido representar lo que ellos, los verdaderos testigos, afirmaban haber visto porque era de unas dimensiones colosales, ¿no? De alguna forma sí que representamos el artefacto triangular, pero ellos ya lo describían como algo sumamente más grande, como una especie de objeto de hangar enorme de más de 7 pisos, con forma triangular. Entonces, que estamos hablando de unas dimensiones, según lo que me Claro, decían, tremendas, ¿no? y en estos casos de esas dimensiones, ¿has probado te pregunto esto por lo que te voy a contar a continuación, digamos, a rastrear por la zona posibles más testigos de aquella fecha, aunque es difícil, claro, después de tanto tiempo? Sí, Porque yo, es por ejemplo, difícil, no hubo más claro, testigos. Así como, por porque, ejemplo, otros casos sí que me consta que hubo más testigos, en el caso de Torres de Lord, que sí que hubo incluso otro vehículo y hubo también Guardia Civil, que fue no testigo directo de ese caso concreto, sino en ese día el haber observado unas luminarias en el cielo. sí, Esto fue muy interesante, ¿no? Además, aquel testigo acudió a la Guardia Civil. Pero en este otro caso, Muro Astray nunca, además, nunca se supo nada porque siempre estuvo en el seno familiar, nunca se contó nada por miedo al que dirán. claro, más que nada me refiero por las dimensiones colosales, ¿no? De lo que se Sí, estaba viendo. Porque ya te digo, en este caso que te contaba antes de Marquina, a raíz de entrevistar al testigo que había visto aquello y demás, surgieron más personas de la zona que también se acordaban de aquella noche, porque claro, aquello se iluminó de tal manera que era imposible mm. no verlo, ¿no? Sí que es Entonces, cierto que esta carretera secundaria hoy en día ya es solitaria, pero en aquellos tiempos todavía lo era más, porque ni fíjate, siquiera estaba la urbanización que hay hoy cercana de Ardoy. Sí que es cierto lo que te digo, que es muy solitario todavía hoy en día, pero en aquel momento todavía más. No había nadie cercano, ninguna casa, ni nadie que pudiera. Lo único que en aquel momento hubiera pasado algún coche, pero tampoco, no me consta que pasara ningún vehículo. Entonces, bueno, fue, fue curioso. Y lo que sí que en el corto lo que hacemos es volver a recorrer el mismo trayecto de que mira, ellos y además nos colocamos, nos situamos en la ficción, por así decir, en el mismo lugar en el que los testigos vieron ajá, lo más representativo, lo más cercano a la realidad que nos fue posible, ¿no? Entonces, además, las autoridades se portaron muy bien porque bueno, nos dieron todos los permisos pertinentes, incluso se prestaron incluso a cortarnos la carretera, ¿no? mira, qué bueno, Sí, sí. ajá, O sea que fue realmente un tanto emocionante, ¿no? El poder, bueno, pues rememorar el mismo claro. trayecto, las mismas paradas. Sí, además Y con la colaboración de los hijos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Los eso hijos es. Y además uno aportando de ahí. ellos habló en Pamplona que no había hablado antes en las entrevistas, con lo cual enriqueció muchísimo el relato, ¿no? Con otros datos nuevos, detalles nuevos, y bueno, Claro. es curioso, sí, sí. Además, aludía el principal testigo, el padre Ildefonso Beroiz, a que no sé por qué él tenía en la cabeza que eso había sido un experimento militar. Él no aludía a cosas raras. Sí, sí, él hablaba siempre, porque él había sido militar también. A Ah, nosotros estos claro. son militares, estos nos han. Es curioso. Bueno, es otra posibilidad que hay, ¿no? Hay gente que apunta que van por ahí los tiros de las, las No sé abducciones, por ¿no? qué, Que sea pero ahí una él, cortina de humo. él tenía Claro, aquella teoría, ¿no? Es claro, curioso, claro. sí. Ya, ya, sí, sí. Muy bien. Pues nada, Enrique, oye, pues nos vemos en otra liada de estas nuestras. Genial. Y bueno, pues encantado como siempre, ¿eh? Que sigamos ahí en la carretera. Ay, ay, Somos, ay. somos 4 locos ya los que quedamos.
Y tanto, y tanto. La gente que se investiga desde Google, eso no es investigar. Eso El es. otro día con un amigo también bueno, de la infancia, ¿no? Que, digamos, fue testigo de mis inicios en esto del mundo del misterio. Claro, yo le contaba de que en aquella época, cuando conocías a alguien que le interesaban estos temas en otras provincias, era toda base de cartas. O sea, eran unas Sí, sí. epístolas intercambiando lo que es esto, recortes de prensa, ¿no? Locales. Yo le mandaba recortes de prensa aquí de Álava o del País Vasco y él me mandaba de su zona, ¿no? Y así tirábamos, ese era el internet, ¿no? De la Claro. época, ¿no? Sí, sí. Y lo bonito de ir a los lugares y tal, ¿no? Cosa que, hombre, hoy internet es lo que es la leche, ¿no? Pero eso de ir al campo, ¿no? A pie de testigo y tal, eso es emocionante y es lo que gusta, ¿no? Sí, Realmente. sí, a nosotros nos da la vida. Pasa que hay gente que no le hace mucha gracia eso, ¿no? Pero a Ya, mí ya, realmente es lo que yo creo que es lo más vívido, ¿no? Lo que el acudir al claro. lugar, lo más palpitante y sobre todo, una de las máximas, fíjate, yo creo que es muy interesante esto, que es entrevistar al testigo en el lugar in situ. Claro, claro, eso sería lo más. Todavía, pues, le da un especial, ¿no? Claro. El rememorar todo en el lugar de los hechos, yo creo que es tremendo, ¿no? Claro. Uno ahí Sí, no, y realmente cobra se otra siente dimensión. El relato cobra otra dimensión y tú te das cuenta de, coño, este tío ha visto algo que no hay por dónde agarrarlo, ¿no? O sea que eso es importante. Eso es. Que decir que luego a ver, la investigación en archivo, ser investigador de salón, pues también ayuda, pero bueno, yo creo que al final tiene que ser el compendio de todo un poco, ¿no? No solo Sí, se de. complementa, eso es, una cosa Eso con es, la otra. Mm. correcto. Eso es. Pues muchísimas gracias, Enrique Chazarra. Nos vemos en otro lío. Eso está hecho, Miquel. Venga, fuerte abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego, hasta otra.